Buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido esta primera jornada de fase cero en la Comunidad de Madrid? ¿Qué balance hacen hasta ahora? Bueno, lo que veo sobre todo es que hace falta ya tener un plan final de salida, porque es muy importante que todos los ciudadanos sepan a qué atenerse y sepan conjugar unas nuevas medidas de protección individual a las que vamos a tener que ir con la economía. Es muy importante que pronto todos los sectores se pongan en funcionamiento, y lo que tenemos que hacer ahora es poner sobre la mesa esas medidas que van a pasar prácticamente por la protección individual con mascarillas, con muchos geles y después con un cuidado infinito hacia las personas mayores y aquellas que son más vulnerables. Entiendo que usted no considera que está suficientemente claro el plan, por ejemplo, incluso el que se ha aplicado ya desde hoy. No, yo lo que creo ahora mismo es que lo que tenemos que hacer es buscar soluciones flexibles que nos permitan aprovechar las oportunidades de esta situación tan complicada, abriendo y flexibilizando los horarios comerciales y aplicando esta medida a más rincones del país para que puedan abrir a otras horas y que, por ejemplo, estas personas mayores puedan estar comprando y puedan estar moviéndose con más facilidad, que podamos fomentar más el teletrabajo, la flexibilidad laboral en general, que no tengamos ya que estar con estos horarios cotejados, porque tenemos que evitar las horas punta. Tenemos que ir cada vez a más libertad, a más empleo y a seguir fomentando la colaboración público-privada, porque hace falta que en muy poco tiempo todo el mundo se ponga en funcionamiento. Esta mañana visitaba el Banco de Alimentos en Alcorcón, que atiende a toda la zona sur metropolitana, y están muy preocupados porque este parón ha sido de golpe, no ha sido como en la anterior crisis, que fue algo, aunque hubo un detonante, pero fue progresivo. En este caso ha sido de manera súbita, y ahora mismo hay muchas personas, muchas familias que se van a ver en situaciones muy delicadas. Así que estamos en ese punto complicado, pero que se puede perfectamente, en el que hay que conjugar la salud con la economía. Dice el Gobierno que se va a utilizar ese concepto de cogobernanza con las comunidades autónomas. ¿La sienten esa cogobernanza? Al menos desde las últimas horas hoy ha habido un encuentro, ¿no? Una reunión de los consejeros con el ministro. Ustedes se han quejado mucho de que no había ese diálogo que ustedes consideran necesario. ¿Están notando un cambio de tono? Hasta la fecha lo que veíamos, sobre todo en las conferencias de presidentes, era que el Gobierno nos daba las actuaciones siguientes cerradas. A lo largo de la semana nos íbamos enterando por las múltiples ruedas de prensa, cada una en una dirección diferente, un tanto inconexas, y después ya los sábados había una última rueda de prensa donde nos advertían de lo que nos iban a comunicar los domingos, y perdíamos muchas veces el tiempo porque necesitábamos esas reuniones precisamente para hacerlo al contrario, que cada comunidad autónoma le contara al presidente sus peculiaridades. No es lo mismo la situación y las industrias en unas comunidades que en otras, y después de esa manera sacar conclusiones finales para acertar, ¿no? Pero sí es cierto, en estas últimas horas hemos conseguido que Hacienda escuche una reivindicación que llevaba transmitiéndole y pidiéndole al presidente en todas estas videoconferencias, desde la primera al 15 de marzo, que necesitábamos un fondo no reembolsable para hacer frente a los gastos ocasionados por el COVID-19, y han atendido a esta petición, así que ahora tendremos que formalizar a lo largo de estos días en cuánto va a consistir, pero que es un fondo que necesitamos de manera urgente, porque todas las comunidades, en concreto una como la nuestra, como la de la Comunidad de Madrid, se ha visto directamente afectada, y somos una región que además hay que tener en cuenta que recibe el 60%, tiene el 60% de las grandes empresas, el 80% de la inversión extranjera, y que nuestro sistema sanitario se ha visto muy perjudicado. Hemos tenido que ir contrarlo comprando material en mercados. Nos hemos visto de una manera muy tensionada, así que si conseguimos llegar a un entendimiento con Hacienda en este sentido, como así parece, será un éxito de todos y será un beneficio sin duda para los ciudadanos. Un par de cositas más antes de entrar en el debate del día político, que es sobre la prórroga del estado de alarma. Lo primero, creo que esta tarde se ha decidido que el miércoles es el límite un poco para que las comunidades autónomas decidan si aspiran o no a pasar de fase a partir del próximo lunes a la fase 1. ¿Madrid aspirará a pasar de fase? Yo sobre todo lo que aspiro es a que nos expliquen con qué informes médicos se está contando para tomar las siguientes decisiones. Y yo creo que ha llegado un momento en el que hay que poner una fecha en el calendario para que las empresas, los autónomos, los comerciantes, las familias, los alumnos, todo el mundo sepa a qué atenerse. Entonces yo creo que
esta apertura tiene que ser, si no es ya, lo antes posible, porque estamos teniendo un problema económico que se va a traducir en un tema social. Al final hay miles de familias que están en casa sin poder salir a la calle a buscarse la vida, a tener sus empleos, y muchas se están viendo además perjudicadas por cierres de sus empresas y de sus negocios, de autónomos que no están registrando un solo beneficio, y esto va a causar una pérdida de la economía grandísima. Pero usted cree que tendría que ser una reapertura más generalizada que la que se plantea por fases, de lo que conocemos hasta ahora del plan. Sobre todo hay que tener en cuenta que una cuestión sanitaria que no ha tenido un preaviso, sobre una epidemia que no ha habido un estudio, en un país que no ha tomado las medidas oportunas en el momento cuando tocaba, ha arremetido contra el sector privado, contra los negocios, contra las empresas, contra la vida diaria de los ciudadanos que se estaban ganando su futuro en base a su trabajo, a su esfuerzo, y tenían montados sus negocios, sus kioscos, sus peluquerías, sus empresas. Y esto ha entrado como un tsunami, y todas las decisiones que se han tomado desde el sector público ahora se tienen que revertir. Por tanto, lo que hay que hacer ahora es que nosotros les demos la libertad, porque hemos destinado todo este tiempo a ver cómo íbamos perdiendo libertades, pero no se ha destinado el tiempo en ver cómo se da la libertad que todo el mundo tiene que tener, ¿no? Y entonces ahora lo que toca es, sobre todo, autoprotección. El COVID-19 va a estar mucho tiempo entre nosotros. Estamos viendo cómo todos los países buscan al final alternativas, cada uno va en un sentido, no hay vacuna, no hay cura, pero va a estar mucho tiempo. De nada sirve que una persona no se mueva de su casa, que cumpla rajatabla todas las normas, aunque se esté empobreciendo, para que después baje al supermercado y le contagien allí. Luego, esto es como si prohibiéramos los coches para evitar accidentes. Al final de lo que se trata es de que haya de verdad una campaña de concienciación, que no la está viendo, para que todo el mundo obligatoriamente use las mascarillas, al menos en los espacios donde vaya a concurrir con más gente, y que haya más hidrogeles, que haya más políticas de cuidado, y después que pongamos medidas extremas para cuidar a nuestros mayores, ahora más que nunca, que ellos puedan estar en los supermercados, en los bancos, atendidos de manera mucho más ligera, por ejemplo, que los comercios abran incluso antes para que ellos puedan tener más libertad. En lugar de más rigidez, lo que tiene que haber es más libertad para que todo el mundo, con herramientas, con material de protección y con información, salgan a afrontar esta situación, porque nos podemos estar eternamente metidos en casa. Cada día es una noticia distinta. Esto nos va a arruinar si no sabemos afrontar que tenemos que vivir con el COVID-19. Y las autoridades, como en el caso de la Comunidad de Madrid, su sanidad tenerla preparada por si hubiera algún repunte, que es algo que tenemos listo. Pero tenemos que empezar a convivir de esta manera, con más información, como digo, para evitar volver atrás, pero sin arruinarnos. Las personas no pueden seguir eternamente metidas en casa. Por cierto, ¿van a pedir ustedes que se cambie la hora de paseo de los niños? Porque sé que tenían cierta preocupación por las temperaturas a mediodía, que es verdad que estos 2 últimos días han sido altas en Madrid y en prácticamente todo el territorio español. ¿Van a pedir ustedes eso o lo van a aplicar? Yo soy partidaria de que al final haya una apertura para todo el mundo, porque no hay 2 familias iguales, no hay 2 empresas iguales. ¿Quiénes somos nosotros para poner a cada niño en una situación concreta? No se puede hacer de la anécdota categoría. Cada familia tiene un modo de vida. Y lo que tenemos que tener claro es ¿qué población es la vulnerable? Los mayores. Pues sobre los mayores tendremos que aplicar medidas mucho más restrictivas de salud pública para cuidarlos, pero no para restringirles los movimientos, sobre todo para cuidarles. Y que sepan que si bajan a la calle, si salen de alguna manera, que sea ya porque ellos deciden exponerse, pero cuidarles, insisto. El resto de la población lo mismo. Tenemos que tener mascarillas, tenemos que tener un estudio de la población de cómo se encuentra, pero no se trata ya tanto de limitar por horarios, porque nos pasamos el día hablando de cómo restringir horarios y libertades en lugar de cómo darles todos los medios que necesitan para tener libertad. Si se trata justo de lo contrario, más apertura, más tiempos, y de esa manera no estamos... Entiendo que esto está directamente relacionado con el debate político de las últimas horas, la prórroga o no del estado de alarma. El Partido Popular ya ha dicho que no votará sí. Sabemos también que socios del Partido Socialista como Esquerra Republicana votarán no. El Partido Popular hasta ahora tiene en sus manos esa prórroga con una abstención. ¿Cuál va a ser la decisión final y en base a qué? Eso es una decisión que le compete al presidente Pablo Casado, el líder de la oposición. Yo, desde luego, lo que tengo claro es que hay que conjugar las 2 cosas. Sé que es fácil decirlo, pero no dejamos de estudiarlo. Tenemos que permitir que los ciudadanos cuanto antes retomen la normalidad, porque si no, el problema económico va a ser inasumible y va a ser mucho peor de lo que nos podemos llegar a imaginar. Tenemos que recuperar, yo lo voy a hacer en estos días, las reuniones
con la hostelería, con los sectores de los comercios, con la construcción, con el turismo, con todo aquello que aporta empleo a Madrid. Hace falta flexibilizar, liberalizar, permitir que con más facilidad y sin tantas trabas las personas vuelvan a reengancharse, y lo que tenemos que hacer son políticas en ese sentido. Y mientras tanto, desde Sanidad, cuidar con campañas de protección, concienciación y buscando la manera de que haya más libertad para que haya menos aglomeraciones. Por ejemplo, a mí me parece que no tiene sentido que el comercio pequeño abra sin problema, que es lo suyo, pero las grandes superficies no. Si se abre todo, habrá más libertad de movimientos, pero también habrá más oportunidades para que no haya confinamiento, para que las personas no estén aglomeradas. Hay que empezar a abrir, expandir, que los horarios en las empresas no sea porque sí de 9 a 5, para evitar las horas punta también en el transporte. Es decir, cada persona tiene una vida y hemos aprendido con el COVID-19 que a través de la tecnología se puede funcionar de muchas maneras, pues que cada familia, cada empresa, cada uno, cada profesor con su alumno empiecen a regularse para que podamos durante un tiempo, hasta que esto tenga cura, seguir con una cierta normalidad, evitando picos de contagio. De todos modos, creo que usted dejó claro que no está de acuerdo en la prórroga del estado de alarma, desde su perspectiva. Yo lo que quiero es un estudio médico que nos diga, científico, por qué seguimos. Y si hay que seguir, ¿por qué también? Lo que no podemos es tomar decisiones sin criterio, pensando que lo mejor es probando constantemente, porque no pruebas con tu vida, pruebas con la de millones de personas, y al final todas estas decisiones provocan mucho daño. Entonces, por ejemplo, sí que hay un estudio serológico que se está elaborando, ¿no? El del Carlos III, por ejemplo. Se está elaborando también PCRs en todos los hospitales, se están haciendo también en las residencias, se está analizando la población, y lo que queremos ahora, sobre todo, es que todas las decisiones que se tomen vayan en un mismo sentido, sabiendo que, ahora empieza a salir la gente. Es normal que haya, en algunos casos, más contagios, pero si son de población que no es vulnerable y la sanidad, como está ahora, está despejada, esto se puede afrontar con normalidad. ¿El problema dónde estuvo? Cuando de repente hubo un contagio, un pico enorme de los pacientes graves, porque los pacientes graves ya necesitan una intubación, necesitan una cama UCI, y para eso la sanidad madrileña tuvo que crear IFEMA para descongestionar los hospitales, triplicar las UCIs, medicalizar hoteles y todo lo que pusimos en marcha. El presidente del Gobierno, desde el Gobierno hoy se está insistiendo que si no hay estado de alarma, incluso han hablado de que la alternativa es el caos. Bueno, eso a mí me parece que es como decir que volvemos a febrero. En febrero era lo mismo. En febrero había virus por todas partes, todo el mundo estaba contagiándose, y marzo ni os cuento lo que pasó en marzo. Hubo contagios, manifestaciones, conciertos y sí, y el caos fue aquello, el no conocer cómo estábamos, el actuar muy tarde. No estoy de acuerdo con eso. Ahora mismo, por lo menos, los ciudadanos van teniendo más información y los sistemas sanitarios también ya tienen más medios y han aprendido que al menos el distanciamiento y la autoprotección funcionan. No estoy de acuerdo, y eso es amenazar a la oposición para que utilice un sentido, o sea, para amedrentarle y que tengan que directamente tomar la decisión. No puedes cargar sobre la oposición todas tus decisiones. Tú tienes que, en estos 45 días, haberte armado, haber estudiado, haber analizado tu población, haberle procurado medios para proteger y decidir cómo ir hacia el camino de la libertad y no al sentido inverso, porque no se han hecho los deberes. Yo ahí no estoy de acuerdo. El caos es como estamos ahora, que es sin saber hacia dónde vamos, quién se ha contagiado y qué voy a hacer mañana con mi vida. Hay muchas empresas, muchos autónomos, muchos padres de familia que no saben mañana cómo seguir funcionando. Eso sí que también es un caos. Presidenta, si le parece, vamos a escuchar a la ministra de Educación, a Isabel Celaá. Hoy ha avanzado un poco lo que puede ser el próximo curso, porque habla de que incluso se podrían hacer grupos del 50% para mantener esas distancias, y de que va a seguir la educación entre presencial y a distancia o telemática, como se intenta hacer en estos momentos. Vamos a escucharles una entrevista al periódico 20 Minutos. Será un modelo combinado entre la educación presencial y la educación a distancia. Por ello hemos de seguir preparando los recursos que necesitamos para que esa educación a distancia sea de muy buena calidad. Tiene que haberlas, es decir, nosotros estamos trabajando para que las haya. Bueno, son las comunidades autónomas quienes gestionan la educación en España. Presidenta, ¿qué le parece esta propuesta?
Nosotros lo que hemos propuesto es que la tercera evaluación se cuente. No queremos dar a una generación de alumnos por perdida y lo que queremos hacer es retomar las clases para segundo de bachillerato y cuarto de la ESO, que son cursos que promocionan. Queremos recuperar las clases durante 15 días para que puedan volver a hablar con los profesores, actualizar temarios, y para el resto de los cursos hacerlo de manera optativa, para aquellos que tengan la posibilidad que vuelvan y los que no, que mientras tanto se queden en casa, y es una manera además de evitar que también haya congestión. Y luego lo que sí que queremos es evaluar, porque somos conscientes de que hay muchos alumnos que han estudiado, que han hecho los deberes, que se han esforzado, y hay muchos alumnos que sin embargo a lo mejor les ha faltado más preparación. ¿Qué vamos a hacer? Flexibilizar esta tercera evaluación porque somos conscientes de que no se ha desarrollado en circunstancias normales, que muchas familias no han podido tener los medios tecnológicos necesarios, y lo que queremos hacer es que cada profesor evalúe personalmente a sus alumnos. Cada profesor conoce mejor que nadie cómo se encuentran cada uno, con exámenes orales quien así lo decida, con exámenes por videoconferencia quien así lo quiera, o exámenes presenciales. Es decir, libertad para que cada profesor decida cómo quiere evaluar a sus alumnos, pero que así lo haga, que los evalúe, y ver de qué manera los que no están preparados, ver qué opciones de recuperación tienen, y los que han obtenido muy buenas notas pasen con la nota correspondiente. Presidenta, usted antes hablaba de cuidar a la gente mayor. Creo que en eso, si alguien tenía dudas antes, estamos todos en estos momentos muy reconfortados con eso. Hay que hacerlo, hay que cuidarles más. En la Comunidad de Madrid no hay datos exactos, pero se calcula, algunos apuntan a 5.000 personas, a 5.000 mayores que han muerto en residencias. Usted ahora me puede decir si este dato es correcto o no. ¿Se ha hecho todo bien para cuidar a nuestros mayores? Porque con ese dato no parece, ¿no? ¿Y qué hay que hacer? Incluso hoy la justicia, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, les ha insistido en unas medidas cautelares que aprobó un ayuntamiento de Alcorcón. ¿Se ha estado a la altura para cuidar de nuestros mayores en las residencias? A ver, el 50% de los fallecidos en Europa ha sido en residencias, y cuando el virus ha entrado en España y en concreto en la Comunidad de Madrid, y nosotros empezamos a poner medidas de distanciamiento, había entrado en muchísimas de estas residencias. Es un virus, como todo el mundo ha visto, que no solo ha atacado a los enfermos dentro de las residencias, también fuera. Y no solo ha habido una crisis de residencias, ha habido una crisis de todo el sistema, porque ha sido una epidemia que se ha convertido en una pandemia que ha afectado a todos los países, y en la mayoría de ellos, donde tienen sistemas de residencias, les ha pasado algo similar. ¿Qué hemos hecho? Hemos aprendido que teníamos que utilizar mandos para actuar desde las consejerías de sanidad y las competencias que tenemos, por ejemplo, con el SAMUR, el SUMA, los bomberos, y entrar en estas residencias y enseñarles protocolos para separar a pacientes COVID de los que no lo son, para utilizar y enseñarles cómo se utilizan las lavanderías para evitar más contagios. Lo que vamos a hacer ahora es, con todo el material adquirido, vamos a reforzar esa presencia medicalizada en las residencias para darles por ejemplo, más equipos de oxigenoterapia, equipos que les permitan con más respiradores mejorarles la vida, reforzar el personal y de esta manera unir la atención sociosanitaria de las mismas residencias. Hemos aprendido que además el COVID va a estar durante un tiempo, que se ceba especialmente con nuestros mayores, y para ellos desde las residencias y para los mayores que están en casa a través de la primaria vamos a reforzar todos los medios que tenemos a nuestro alcance. Presidenta, la última cosa. Ya sé que usted ya ha pedido disculpas por lo que pasó el viernes en el cierre de IFEMA, pero fíjese que yo, mientras estaba viendo las imágenes en directo, me entraba agobio. Yo pensaba, por favor, que no hagan eso. Usted en ese momento no tuvo tentaciones como de decir, vamos a reorganizar esto, que se nos está yendo de las manos. Hombre, IFEMA es otra cosa. IFEMA ha sido un hospital milagro que ha sorprendido al mundo. La Organización Mundial de la Salud así lo ha manifestado. Ha sido algo impresionante que otros muchos países han intentado poner en marcha y no han podido. Esto es lo que significa, es como somos los españoles. Eso ha sido IFEMA y eso es lo que ha de quedar. Otra cosa es que el día que se apaga temporalmente, porque estamos preparados por si pasara cualquier cosa, el día que temporalmente se apaga, allí hubo una ilusión generalizada por parte de todos los que estuvimos allí. Yo organicé un evento al que me equivoqué invitando a todos los diputados que quisieron, a los representantes de los ciudadanos de todos los partidos políticos del Ayuntamiento de la Comunidad, porque aunque pusimos un protocolo con medidas de distanciamiento, éramos muchos. A esto se suma todo el personal del hospital, porque IFEMA sería un hospital, más bomberos, etcétera, voluntarios, más personal de otros hospitales. Allí al final se juntó muchísima gente y nos dejamos llevar por la ilusión, porque al final había fotos, gente con pancartas.
era un día de explosión de alegría. Pero también tengo que decir una cosa, es un hospital al aire libre con grandes dimensiones y que si hay algo que nos ha demostrado es que las superficies así diseñadas, con mucha protección, como estábamos todos, incluidos los voluntarios y todos los que estamos por allí cerca, IFEMA no ha tenido contagios entre los profesionales, no hemos tenido ningún profesional que nos haya dicho que tenga síntomas compatibles con COVID, o al menos eso parece, eso es lo que hemos creído porque nos ha faltado la parte final. Pero nos han señalado que precisamente cuando se trabaja en espacios así abiertos no hay contagios apenas. Luego, es lo que tenemos que hacer ahora en la sanidad hacia adelante y decir que, bueno, que en ese momento, sobre todo, lo que vivimos fue la fiesta por la vida, después de haber estado todos esos profesionales sometidos a tanta tensión durante tantas semanas. Y que al final, pues encima en esa mañana dábamos de alta a 4 mujeres que se iban a su casa a seguir recuperándose. Fue un cúmulo de situaciones. Yo, desde luego, lamento la imagen porque he cuidado el confinamiento en todo momento, mi cuarentena, cada medida de protección que nos han señalado desde Sanidad, así la he cumplido y hay que dar ejemplo. Pues Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, seguiremos hablando seguro en las próximas semanas y esperemos que cada vez con más cosas parecidas al cierre de IFEMA en concepto y menos a las historias que hemos venido contando las últimas semanas. Gracias, buenas noches.